Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Em, la presente cápsula viene a complementar lo que se vio en la cápsula sobre la primera prueba de fundamentos de la teoría económica. Se hizo en estas dos partes o en estas dos cápsulas, ya que una habla sobre la economía, su definición, características, sistemas organizativos, y esta va a hablar solamente de la economía y su relación con algunos derechos constitucionales, específicamente el derecho de propiedad y el derecho a la no discriminación. Dicho esto, es que vamos a empezar con el derecho de propiedad, donde la propiedad es reconocida como un derecho ampliamente protegido en la mayoría de los sistemas jurídicos a nivel mundial, y el caso de Chile no es la excepción. Nuestro país tiene dos cuerpos normativos que hablan específicamente del derecho a propiedad, o más bien hablan de forma explícita, siendo el Código Civil el que define la propiedad como un derecho real absoluto que permite usar, gozar y disponer de un bien mientras no se viole la ley o los derechos de terceros. Por otro lado, la Constitución Política de la República le otorga el estatus de garantía fundamental al derecho a propiedad. Ahora bien, ha habido un amplio debate en relación a la naturaleza del derecho de propiedad, lo cual ha significado plantearse algunas incógnitas en relación al derecho de propiedad. Dentro de estas incógnitas encontramos si este derecho de propiedad puede ser considerado como un derecho humano y por qué este goza de una protección tan destacada como la constitucional. Para entender o para dar respuesta a estas preguntas, debemos hablar sobre los orígenes y algunas teorías que justifican la propiedad. Es por ello que existen tres enfoques o tres teorías principales, los cuales le dan respuesta al derecho de propiedad, encontrando la tesis naturalista, la doctrina utilitarista y algunos enfoques más bien modernos, donde estas tres teorías o estos tres enfoques han influido significativamente al concepto contemporáneo del derecho de propiedad. Dicho esto, encontramos la tesis naturalista, la cual se ve nutrida por dos autores, que es Hobbes y Locke. En primer lugar, Hobbes sostiene que en el estado de naturaleza todos los individuos tenían derechos ilimitados sobre todo, lo que conducía a conflictos constantes. En tal sentido, la propiedad surge como parte del contrato social ofreciendo seguridad y orden. Bajo esta perspectiva, la propiedad no es intrínseca al ser humano, sino un producto del acuerdo social. ¿Ya? O sea, el ser humano y su derecho de propiedad no es algo que guarda relación con la naturaleza del ser humano. ¿Ya? O sea, no es lo mismo la dignidad humana que el derecho de propiedad para Hobbes. Por tanto, para Hobbes el derecho de propiedad no nace por la naturaleza del ser humano. ¿Ya? El ser humano no tiene este derecho de propiedad por el mero hecho de ser humano o ser persona, sino que el derecho de propiedad para Hobbes eh, se obtiene mediante este acuerdo social que se hace para que los seres humanos puedan vivir en tranquilidad. Por otro lado, para Locke, la propiedad se fundamenta en el trabajo y en el derecho exclusivo que cada individuo tiene sobre sí mismo y el fruto de su esfuerzo. En palabras del autor, el trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos son propiamente suyas. Por tanto, la propiedad para este autor no es solo un medio de subsistencia, sino una extensión de la personalidad humana. Por tanto, podríamos decir que para Locke, la propiedad sí guarda relación con la idea de la naturaleza humana. O sea que por ser humano yo tengo derecho a la propiedad o derecho de propiedad. Por otro lado, tenemos la doctrina utilitarista, la cual fue nutrida por el autor Bentham o Betham, el cual sostiene que la propiedad es esencial para el bienestar general y para la promoción de la felicidad. Para esta teoría o para la visión de este autor, la propiedad es una herramienta clave para maximizar los recursos y fomentar la eficiencia económica. Dicho esto, es que la economía neoclásica adoptó el enfoque de Bentham, argumentando que los derechos de propiedad incentivan la productividad y la asignación eficiente de recursos a través del mercado. Finalmente, encontramos los enfoques modernos, el cual se ve nutrido por Hegel, quien sostiene que la propiedad es una manifestación externa de la libertad individual, donde para este autor el derecho no es un límite a la libertad, sino su fundamento. Por tanto, podríamos decir que para Hegel, o más bien el enfoque de Hegel, rechaza las teorías anteriormente mencionadas, ya que
para este autor la propiedad no tiene como objetivo satisfacer necesidades materiales, sino garantizar la autonomía personal. Terminando con las doctrinas, es que debemos hablar sobre algunos problemas conceptuales del derecho de propiedad, y dentro de estos problemas conceptuales encontramos la falta de legitimidad y la necesidad de protección. La falta de legitimidad se ve nutrida por estos 3 puntos, o más bien existen estos 3 argumentos para sostener que existe una falta de legitimidad con respecto al derecho de propiedad, los cuales sostienen que existe una desigualdad, una ilegitimidad histórica y adicionalmente existe una mantención del status quo. Dicho esto, la desigualdad sostiene que existe una distribución desigual de la propiedad, la cual genera una sociedad injusta. La propiedad como fuente de poder puede concentrar la influencia política y económica en manos de unos pocos, lo cual afectaría la igualdad de oportunidades. Esta desigualdad solo puede ser mitigada si los gobiernos garantizan un acceso equitativo a la propiedad. Por otro lado, la falta de legitimidad también sostiene que existe una ilegitimidad histórica. Se cuestiona la validez de muchas propiedades actuales, argumentando que podrían haberse obtenido mediante fuerza, fraude o despojo. Este argumento, aunque persuasivo, es criticado por su extemporaneidad y falta de precisión. Este argumento se ha ocupado muchas veces con respecto a las propiedades en el sur de nuestro país y la obtención de algunas familias en la parte de la macrozona sur con respecto a la legitimidad de acuerdos de tierras con la gente indígena de la zona. Por otro lado, tenemos también que la falta de legitimidad aboga por una mantención del status quo, donde la propiedad puede perpetuar desigualdades históricas, dificultando la redistribución de recursos y la superación de injusticias pasadas. Según esta visión, la protección constitucional de la propiedad debería limitarse a evitar abusos, más que reforzar privilegios existentes. Ahora encontramos otro problema conceptual de la propiedad, el cual guarda relación con la necesidad de protección. A pesar de las críticas, la propiedad cumple funciones esenciales en la protección de otros derechos, como la libertad y el derecho a la vida privada, por lo que la alternativa de dejar esta tarea al Estado sería problemática, ya que concentraría demasiado poder en las instituciones gubernamentales, reduciendo la libertad individual. Siguiendo con nuestro análisis, vamos a entrar de lleno a dar respuesta a una de las preguntas que se vio en una de las diapositivas que estaba al inicio de nuestro PPT, que es si el derecho de propiedad es un derecho humano. Y la respuesta es que la propiedad es un derecho económico, pero no humano. En tal sentido, la propiedad no puede considerarse un derecho humano intrínseco, ya que no forma parte de la esencia misma del individuo. Sin embargo, su importancia económica y su papel en el desarrollo personal y social justifican que reciba una protección comparable a la de los derechos humanos. Esto implica que la propiedad no es inviolable. Su protección debe estar subordinada a principios de utilidad pública y proporcionalidad. Esto también implica que es necesario un equilibrio entre los intereses individuales y el bien común, donde el Estado debe garantizar una regulación justa y equitativa para evitar que la propiedad sea utilizada como una herramienta de exclusión o abuso. Terminando y dándole cierre al derecho de propiedad, es que debemos entrar a otro derecho. ¿Cuál? El derecho a la no discriminación. Específicamente, la no discriminación en el derecho de las inversiones internacionales. La discriminación se define como un trato desigual basado en criterios arbitrarios. En el contexto del derecho de las inversiones internacionales, esta problemática se remonta al siglo XX, cuando los países en desarrollo y gobiernos populistas adoptaron medidas que generaron desconfianza entre los inversionistas extranjeros, lo cual provocó que ante la falta de protección de los sistemas jurídicos nacionales, los inversionistas buscaran garantías adicionales en foros internacionales. Para entender esto, debemos analizar su evolución en relación a la protección, existiendo un proceso de lucha contra la discriminación en el cual se ve, en resumidas cuentas, en 2 etapas o en 2 fases, una fase inicial y otra fase posterior. En la fase inicial se recurrió a los principios generales del derecho internacional.
En una fase posterior, se logró que estos principios pudieran codificarse en tratados bilaterales y multilaterales, adoptando específicamente al derecho de las inversiones internacionales. Aunque los principios rectores de la no discriminación han evolucionado significativamente, ya que antes estábamos prácticamente en nada, todavía se enfrentan algunos problemas relacionados a la protección de los inversionistas, el respeto a la soberanía estatal y los derechos humanos, ya que existe un conflicto entre estas tres nociones, por lo que es difícil para los estados, como parte de este mundo globalizado, poder encontrar un equilibrio entre la protección de los inversionistas, el respeto de la soberanía de los estados y los derechos humanos. Siguiendo con el tema, debemos hablar sobre el origen histórico del principio de trato justo y equitativo, el cual surge en instrumentos internacionales como la Carta de La Habana y el Convenio Económico de Bogotá. En la Carta de La Habana de 1948, a pesar de que fue un avance, nunca fue ratificado, lamentablemente. Sin embargo, incluyó disposiciones sobre la necesidad de otorgar un trato justo a empresas y a capital extranjero, siendo este como un inicio eh, del principio de trato justo y equitativo. Por otro lado, encontramos el Convenio Económico de Bogotá de 1948, el cual prometió evitar medidas arbitrarias o discriminatorias contra capitales extranjeros. Posteriormente, este estándar se consolidó en los tratados bilaterales, convirtiéndose en una garantía casi universal en los acuerdos de inversiones. Podemos ejemplificar esto en dos tratados bilaterales, que es el de Canadá y Argentina y el de Estados Unidos y Uruguay. El tratado bilateral entre Canadá y Argentina reconoce el trato justo como un principio basado en el derecho internacional, mientras que el tratado bilateral entre Estados Unidos y Uruguay reitera la necesidad de asegurar protección y seguridad plena. Ahora bien, en materia de tratados multilaterales, existe el Tratado sobre la Carta de la Energía de 1995 y el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, los cuales han promovido este estándar, aunque algunos de estos instrumentos no alcanzaron ratificación universal. Esto es muy común en materia internacional, que al final se privilegia la libertad de los estados al momento de elegir si se apegan o no a la normativa de algunos tratados, y es por ello que generalmente existe muy baja ratificación por algunos estados de algunos tratados internacionales. Siguiendo con la materia, es que vamos a hablar sobre el contenido del principio de trato justo y equitativo y su función. Con respecto al contenido de este principio, debemos entender que no hay una definición única y precisa, pero sí se vincula con dos cosas o dos conceptos claves. Uno es el estándar mínimo internacional y el otro es la prohibición de la arbitrariedad. Con respecto al estándar mínimo internacional, este principio exige a los estados garantizar derechos básicos procesales, económicos y personales para los extranjeros, mientras que la prohibición de la arbitrariedad da a conocer que existen medidas discriminatorias o inequitativas que afectan a los inversionistas. Por tanto, se entienden que estas son contrarias al estándar, vale decir, al trato justo y equitativo. Por otro lado, considero que es preciso destacar eh, cómo este estándar ha ido cambiando, evolucionando a través de la jurisprudencia. Ya al final, cuando las normas van quedando atrás, existen casos o fallos los cuales van ayudando a los sistemas legales a ir avanzando en esta materia. Y uno de estos casos es el caso Mondev contra Estados Unidos, donde un tribunal arbitral señaló que el trato justo no depende exclusivamente de la buena fe del Estado receptor, sino de la percepción objetiva de la justicia. Este fallo, por tanto, ilustra cómo el estándar se adapta a las prácticas contemporáneas. Por otro lado, y en relación a la función del principio de trato justo y equitativo, este busca equilibrar dos cosas, vale decir, equilibrar los derechos de los inversionistas y equilibrar la soberanía estatal. En relación a los derechos de los inversionistas, este principio busca proteger sus expectativas legítimas y la estabilidad de sus inversiones, mientras que en relación a la soberanía estatal, este principio permite la regulación pública siempre que no sea arbitraria ni discriminatoria. Ahora vamos a entrar a lo que conocemos como trato nacional y para hablar de esto debemos primero conceptualizarlo y dar sus fundamentos históricos.
El principio de trato nacional obliga a los estados receptores a garantizar a los inversionistas extranjeros un trato no menos favorable que el otorgado a los ciudadanos en condiciones similares. Este principio tiene raíces en los usos comerciales de la Liga Hanseática, disculpen si lo digo mal, y resurge en acuerdos internacionales contemporáneos para evitar discriminación económica. Ahora bien, a diferencia del trato justo, el trato nacional es relativo, ya que se basa en una comparación entre trato recibido por nacionales y extranjeros. Sin embargo, no exige igualdad absoluta, especialmente en algunos sectores estratégicos como seguridad nacional y provisión de servicios esenciales, dentro de los cuales podemos encontrar la electricidad y el agua potable. Ahora bien, con respecto al trato nacional y su aplicación práctica, este se consagra en tratados bilaterales y multilaterales, pero no es una norma de derecho internacional consuetudinario, ¿ya? Su implementación, por tanto, requiere que sea explícito entre los estados partes. Por ejemplo, el Tratado Bilateral modelo alemán de 1998 establece que el trato nacional debe respetar estándares internacionales mínimos. Por tanto, este principio puede generar tensiones cuando los intereses nacionales entran en conflicto con los derechos de los inversionistas extranjeros, por lo que su aplicación requiere de un análisis contextual, o sea, caso por caso. Ahora debemos hablar sobre el trato de la nación más favorecida, perdón, en relación a la no discriminación entre inversionistas extranjeros. Para hablar del trato de la nación más favorables, o la NPF, debemos darle una conceptualización y también hablar sobre su evolución histórica. La cláusula de trato de la nación más favorable garantiza que un inversionista extranjero reciba el mismo trato favorable que cualquier otro inversionista extranjero bajo un acuerdo similar, ¿ya? En términos históricos, este acuerdo se originó en acuerdos comerciales y también se consolidó en tratados bilaterales de comercio y navegación como acuerdo entre Inglaterra y Suecia, el cual se dio en el año 1654. Ahora bien, en la actualidad esta cláusula se incluye en la mayoría de los tratados bilaterales, proporcionando una garantía adicional contra la discriminación. A pesar de todo esto, aún existen desafíos en esta materia, ¿ya? O sea, cosas que debemos alcanzar a nivel legislativo. Y es que la aplicación de la cláusula de trato de la nación más favorable enfrenta retos en contextos específicos, como lo son las zonas económicas regionales y las exclusiones tributarias. En relación a las zonas económicas regionales, algunos argumentan que los beneficios otorgados dentro de estas zonas no deben extenderse automáticamente a terceros países, mientras que las exclusiones tributarias sostienen que existen modelos de tratados bilaterales como el de Alemania que excluyen beneficios específicos derivados de acuerdos tributarios o aduaneros. Terminando con esta idea, es que debemos hablar sobre el equilibrio entre protección y soberanía estatal. Este punto es muy relevante ya que considero que es como la parte clave en la materia, ya que los principios de no discriminación han fortalecido la seguridad jurídica para los inversionistas. Por tanto, ha sido crucial mantener un equilibrio entre dos cosas relevantes, vale decir, la protección de los inversionistas y el respeto de los derechos humanos y la soberanía estatal, ya que estos son los puntos que se encuentran en conflicto en este tipo de circunstancias, ya que la protección de los inversionistas se ve protegido por acuerdos internacionales, los cuales deben garantizar la estabilidad de las inversiones, mientras que el respeto por los derechos humanos y la soberanía estatal busca una protección excesiva para los inversionistas. Por tanto, puede limitar la capacidad de los estados para legislar en áreas como protección ambiental, salud pública y derechos laborales. En conclusión, podríamos sostener que el equilibrio entre estas prioridades debe ser garantizado tanto por los estados partes, a través de tratados balanceados, como por los tribunales arbitrales, mediante interpretaciones prudentes y contextuales. Terminando con esta lámina, le doy las gracias por su atención, espero les sirva esta cápsula para su estudio en el examen y les deseo mucho éxito. Chao.